C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que podemos entrar otra vez en la comodidad de sus aparatos radiofónicos o quizás por la multiplataforma. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, que parafraseando al maestro Fray Luis de León, como decíamos la clase pasada, pues hoy continuamos hablando sobre esta relación entre mujeres escritoras. Y qué mejor que hablar con nuestra amiga, nuestra maestra, nuestra queridísima maestra Sara Velasco. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Samuel, gracias. Qué bueno que nos pueda gracias. acompañar para que continuemos con esta relación, maestra, de las mujeres escritoras. Ajá. Como decíamos en el programa anterior, como dijo Fray Luis de León, Sí, parafraseándolo, sí. después de que salió de la cárcel, por cierto, Muchos años. decían que pareciera que la literatura, maestra, siempre puede ser un campo fértil para ambos sexos, pero pocas veces nos hemos detenido quizás a leer o a escarbar o rescatar mujeres escritoras. Y usted nos decía en el programa anterior, maestra, pues una lista bastante considerable de mujeres. Sí. Si mal no recuerdo, nos mencionó de entre ellas a Olivia Zúñiga, por ejemplo. Nos habla también a una Margarita que se ve dedicado Mendoza López. Mendoza a la investigación, ¿verdad? Sí, sí. Y nos hablaba también de una Griselda, que fue gobernadora de Colima. Por cierto, la primera mujer gobernadora del país. La primera, Griselda Álvarez. Griselda Álvarez, con Una ombligo en Guadalajara. Gran poeta, claro que sí. A ver, maestra, Es ¿y de, ahora es de Guadalajara, por supuesto. de quién nos va a hablar? Bueno, aquí lo importante es que vamos a ubicar, Sí, de lo que estamos hablando son de siglo XX en las primeras décadas. ajá, Porque es bueno saber, o recordar más bien, que a partir de los 80, más o menos, 81, 82, pero de la 80. década de los 80, ya viene yo digo, un hervidero de escritoras talentosísimas, que son las actuales, que conocemos, que están vigentes, y la inmensa mayoría vivas, todavía viven y todavía siguen produciendo. Pero mucha gente piensa que hubo un vacío en escritoras en 1910, 20, 30, 40, 50, hasta el 70, sí. más o menos. Entonces, las mujeres de las que estamos platicando, estas escritoras de las que hemos encontrado algunas sorpresas, porque ya vemos que son de una buena calidad, ellas que nacen a principios del siglo XX, Sí. y entonces hacen su obra. La época más importante es la mitad, más o menos 1950, ¿Qué? alrededor de los 50. ¿Podríamos considerar 1950, maestra, como una fecha de esplendor? Sí, y más, a lo mejor no nada más esa década, sino antes y después. Ujú, pero es Sí. un punto medio, vamos Claro a que sí. considerarla. Claro que sí. Lo que sucede es que como no tienen el reconocimiento como Yáñez, Rulfo, Arreola, por ejemplo, porque son de la misma camadita. La Trinidad Literaria de Jalisco. Sí, por supuesto. Pero como las mujeres, no es porque no tengan la calidad. Algunas, como vamos a ver y como hemos visto, a algunas les faltó tal vez obra. O sea, más obra para poder hacer una evaluación más adecuada, porque escribieron poco. Pero a ver, maestra, escribieron poco por las circunstancias sociales, porque no les permitían publicar. Ujú. ¿Hay algo de verdad en esto? Claro que sí, por supuesto que sí. Mira, de las que vamos a platicar ahora, vamos a encontrar algunas con un solo libro. Buenísimo. Sin embargo, no es suficiente para que trasciendan, por eso esto es una especie de rescate, y estamos más bien como recordando esta etapa que no estuvo vacía, pero por supuesto que por sus actividades, muchas razones sociales, familiares, etcétera. Por supuesto que sí hay. En cuanto a la cantidad, Sí. la calidad se puede ver con un solo libro. Sí, bueno. Pero a veces les falta, por ejemplo, si lo hicieron muy a principios de la juventud, falta todavía un poco de maduración. madurez. Claro Ujú. que sí, claro que sí. Pero este es el caso de las mujeres que hemos visto. Pero ya vimos, por ejemplo, que tenemos narradoras, que tenemos poetas. Sí. Y yo menciono a Margarita Mendoza López como la vez pasada, porque al menos es la única de la época que yo tengo registrada, porque alguien va a decir, no, ay, bueno, qué bueno que me lo dijera, ¿no? Pero que se dedica a la investigación, que es un campo más árido y menos reconocido. Y la gente siempre serán los poetas, los novelistas, los que llevan el triunfo, y qué bueno, porque son obras de distracción, Sí. de deleite, de placer. Y la investigación no. Pero gracias a la investigación
sabemos la trascendencia de las obras, maestra. Por eso me cae bien a mi Margarita Mendoza López. Que además ella es una gran conocedora del teatro y de la ópera. Y de la ópera y del teatro. Ella fue muy amiga del doctor Nandino. Bueno, ya hablamos de ella a grandes rasgos. Ella hizo también un catálogo de hemerografía mexicana, que casi no está registrado por ahí por ningún lado, pero fue una... Bueno, estoy señalándola que también hubo una investigación. ¿Sí? Pero por supuesto que todas las demás poetas y narradoras. La vez pasada nos quedamos, yo seguí un orden cronológico de fechas de nacimiento, pero ahora voy a modificar un poquito para que no se nos escapen las más representativas. Maestra, ese es su programa, usted haga lo que le dé su gana, hombre. Muchas gracias, Samuel, pero mira, tengo por ejemplo de 1914 a María Luisa Hidalgo y muere en 1990. María Luisa Hidalgo, por cierto, hay una biblioteca en Oblatos que lleva su nombre, María Luisa Hidalgo Riestra de Navarro Sánchez. Viuda, le ponen así, viuda de Navarro Sánchez. Así se llama la biblioteca, ¿eh? Decían que era la costilla de Hidalgo, Sí, maestra. bueno. Lo bueno es que ya está diciendo precisamente cómo está el asunto. Bueno, ella fue maestra. Sí. Fue maestra de primaria, directora, dio clases en secundaria. Su preparación fue de magisterio en la docencia. Bueno, pues se casó con Adalberto Navarro Sánchez. Casi nadie, ¿verdad? Bueno, entonces pertenecieron a la Sociedad de Geografía y Estadística, al Seminario de Cultura, a todas las sociedades culturales de la época, los dos, siempre los dos. Fundaron revistas, todas las revistas que fundó Navarro Sánchez, por supuesto que María Luisa lo apoyaba. Desde Índice, hubo varias, antes de Etcétera, hubo varias fundadas por los dos, por ellos dos. Entonces también su obra está desperdigada en revistas. Pero quiero mencionar de María Luisa Hidalgo algo muy especial, por supuesto que la conocí, y por supuesto que mucha gente que todavía estamos de edad como la mía, más o menos, maestra, como la mía, todavía estamos y todavía la recordamos muy bien. Ella fue hija de Aurelio Hidalgo. Aurelio Hidalgo fue uno de nuestros grandes, es que esta época de los años 20, 30, 40, yo casi quisiera imaginarme, sin cerrar los ojos, pero casi imaginarme la Guadalajara de los sobresalientes, los que se fueron al DF, los que sobresalían aquí, pero era un grupo enorme, enorme de escritores, entre también las mujeres. Aurelio Hidalgo escribió poesía y escribió teatro. La obra por la que es recordado es por Nuestras Mujeres, se llama, es una obrita de teatro que se puso en escena, por supuesto, en el degollado y demás, como era todo lo de ese tiempo. Y también hace un poco de prosa, pero es más bien poeta y dramaturgo. Y él es el papá de María Luisa. Él fue, voy a platicar un poquito de él para ubicarlo, porque aquí hubo también algo de herencia, y luego se casa con un poeta. Imagínate a María Luisa Hidalgo, rodeada totalmente en el medio literario, inmersa más bien en el medio literario. Era Aurelio, su padre, era administrador del Teatro Degollado en las primeras décadas del 20. Vivían en el Teatro Degollado. Cuando María Luisa contrae matrimonio con mi maestro queridísimo Adalberto Navarro Sánchez, sale de allí vestida de novia. No hay que sorprendernos mucho porque los teatros los de ahora no son como los de antes. Claro. Incluso en el teatro principal, antes del degollado, también me consta porque conozco a la persona que vivió allí, en el teatro principal. ¿Qué es vivir allí? Bueno, pues tenían todo, su cocina, sus baños, sus dormitorios y demás. Sucedió lo mismo en el degollado. Entonces Aurelio Hidalgo lo que hizo, aparte de sus poemas y todo eso, le gustaba recitar, poner sus obritas de teatro y demás. No se recuerda mucho ahora, fue un personaje importante en su época, pero de los que ya quedan diluidos por allí. Lo que sucede con él es que si era el administrador del Teatro Degollado, pues él guardaba todos los programas de mano y todo ese tipo de cosas. Y escribe sobre el Teatro Degollado. Si ahora decimos, ¿quiénes escriben el Teatro Degollado? Hay muchísima gente. Hay muchas obras sobre la historia del Teatro Degollado, por supuesto, sí, pero él fue de los primeros. Y te digo, hasta con los programas y horarios y con todo, por supuesto. Y bueno, maestra, ¿qué le parece si en lo que preparamos el teatro para continuar con la función,
Vamos a una pausa. Me parece muy bien. En un momento regresamos, estamos con la maestra Sara Velasco y quédese porque mire, lo menos que va a pasar es que nos divertamos un ratito y por lo menos podamos aprender algo, maestra. Muchas gracias. C7 Letras. Y continuamos en este mundo de letras hablando con la maestra, quien no solamente ha cultivado el secreto arte de la investigación, sino que también tiene todo un, y permítame la expresión, maestra, un florilegio. Es que buena palabra, ¿eh? Sí, sí, te luciste. Eso sí, aplausos, por favor. Un florilegio sobre estas mujeres escritoras. Y nos estaba hablando, maestra, precisamente de la esposa de María Luisa Hidalgo. María Luisa Hidalgo, esposa de Adalberto Navarro Sánchez. Sí. Sí, ella escribió poesía y escribió cuento. El premio Jalisco se lo dieron más bien por Renato Camaleón, que es una serie de cuentos, que para mi gusto también es mejor en narrativa que en cuentos. No escribe demasiado, pero sí tiene reconocimientos, tiene premios. Duró 50 años como maestra, directora de una primaria. Su vida fue muy activa. Y yo te comentaba que le alcanzamos a hacer su video cuando unos meses antes de que falleciera, cuando ella estaba muy enferma. Entonces sí tenemos por lo menos sus últimas imágenes, ya sus palabras no, porque ya no podía hablar, pero sí tenemos, por ejemplo, textos de ella, y sus cuentos son buenos. Sus cuentos son, yo digo, muy buenos, pero son muy poquitos. Es un librito así de chiquito, y sus poesías también. También sus poesías son buenas, pero para mí, para mi gusto, es mejor narradora. Y bueno, se llevó el premio Jalisco también, en esos años 50, que fue cuando, esa década del 50, que fue cuando nació. Boom jalisciense de escritores, sin duda alguna. Como Livia Zúñiga, como Lola Vidrio, de las que llevamos. Y enseguida, más o menos, dije que iba a romper un poco el orden cronológico. Paula Alcocer es un caso también muy especial. Paula Alcocer murió el año pasado, no hace 2 años, no traigo la fecha exacta, pero acaba de morir hace poco. Sí, es reciente. Sí. Ella no es jalisciense de nacimiento, pero sí de adopción. Ella nació en Salamanca. Fíjate, bien curiosa. España. No, Salamanca, Guanajuato. Sí. Como el aquí Salamanca, Guanajuato. Ajá. Pero fíjate lo curioso de ella, lo interesante es que sus estudios elementales los hace en Estados Unidos. Es más, ella una vez que estuvimos platicando, y lo ha dicho y lo ha dejado por escrito y todo el mundo lo sabe, que ella, casi como su primera lengua fue el inglés, y sus lectores, sus obras, sus lecturas fueron los literatos gringos. Y hasta después, cuando ya regresa a Guanajuato, sí, fue farmacobióloga o algo así de la Universidad de Guanajuato. Cuando regresa, encuentra, pues, ¿qué pasó? Este no es el paisaje que yo tenía allá, es diferente, pero esta es mi tierra. Y ya vive aquí, y vive una vida longeva. Ella en el año 2000 le otorgan el premio Jalisco también. Ella es poeta y muy poquitos cuentos dejó. Ella es una excelente poeta que no tuvo reconocimiento a nivel nacional solamente por lo que sabemos, que o se quedan aquí, están un poco soterradas, es muy difícil la publicación, siempre ha sido un problema la publicación. Ella tuvo un poco la suerte de que se le fueron editando en estos pequeños libritos, sí, de poco a poquito, de 20, 30 paginitas, su obra completa, y después en un solo volumen toda la obra completa, que bueno, con esto bastaba, pero bueno, lo hicieron así y está muy bien. Ella recibió desde el principio, su primer librito me acuerdo muy bien que fue Párvula Voz, poemas. Con ese primer librito que hizo, creo que todavía estaba en Guanajuato antes de venirse a Guadalajara, con ese primer librito recibe elogios de Enrique González Martínez. Ay, no más, el hombre del búho. Así de sencillo. Y se ha considerado como una de las poetas más importantes. Yo a ella le daría por decir si se hubiera ido al DF, si se hubiera movido en otros ambientes. Solamente que, mira, las personas, hay muchas, de lo que hablábamos al principio, ella enviuda, tiene que trabajar para sostener a su familia, a los hijos que le quedan. Tiene que hacer muchos sacrificios. Ella contó varias veces también que, bueno, pues escribía cuando ya estaban sus hijos dormidos en la noche.
Ahora, su obra quizá, bueno, sí es amplia, bueno, ahorita me estoy imaginando un libro grueso. Sin embargo, es de las poetas que más pulen sus trabajos. A la hora que lees el poema lo ves suavecito, la letanía de la alegría, y escribe sobre muchísimos temas, pero esa aparente facilidad era bien trabajados. Incluso hubo un tiempo que llegó a tener en su casa un tallercito, también para llegarse un poco de fondos. Lamentablemente, pues ya sabemos que esto no se puede vivir. Ella es, podríamos decir, una mujer que debería estar en el lugar en el que están Griselda Álvarez, por ejemplo, o Guadalupe Dueñas, que vamos a ver luego, que fueron las únicas a nivel nacional. Sin embargo, se quedan aquí. Aquí son conocidas, son reconocidas, se les dan sus premios, aclarando que toda esta generación de que estamos platicando fueron sin las becas famosas, sin los estímulos, nada de eso. ¿Amor al arte? Totalmente. Se escribe y luego a ver quién publica y a ver cómo van saliendo las cosas y demás. Ella es Paula Alcocer. Traía este librito, pero yo creo que mejor pasamos para... Eso usted manda. Muchas gracias. Sí la recomiendo cuando encuentren que sí está, la Secretaría de Cultura tiene Paula Alcocer, les recomiendo sus poemas porque son poemas ultramodernos, o sea, no está rezagada, al contrario, muy actual en técnicas, y luego te digo, además daba talleres, ella misma. Salieron varios de sus discípulos escritores, y muy representativa de un momento. Por cierto, fue amiga de Olivia Zúñiga, entre paréntesis, sí. Ella hizo el prólogo de Olivia Zúñiga, de las 3 novelas, de las 3 novelas autobiográficas que hizo. Ella hizo el prólogo y qué mejor, era su amiga. Como era antes, con mucho respeto, acuérdate que, bueno, eran otras cosas. A ver, enseguida, 1920, 2002, aquí sí viene un personaje del nivel de fama y de prestigio del de Griselda Álvarez, que es Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas es una mujer extraordinaria en narrativa. Solo escribió narrativa. Eso sí, no iba a decir que yo sepa, no, que yo sé y que todos sabemos que solo escribió narrativa, que está muy olvidada. Sí. También es de Guadalajara, se fue a la Ciudad de México, en el Distrito Federal estuvo, pues como todo mundo tiene que trabajar para vivir o sobrevivir o como sea, y entonces ella, el principal trabajo que tuvo fuera de la literatura, aunque más o menos relacionado, fue en televisión, sobre todo en las novelas históricas. Ah, sí. Ella pulía los guiones de las novelas históricas de preferencia, y también estaba encargada de algo, como era su chamba, vamos. Sí. Era su chamba. Televisa, por supuesto que todavía no había, existe competencia. todavía no estaba la competencia, entonces en Televisa. Y ese trabajo es muy absorbente. Eso lo estoy inventando yo, porque obviamente es un trabajo con horarios, con todo ese tipo de cosas. Entonces también se nos queda con poca obra, pero la poca obra que tiene... ¿Se defiende por sí sola? Claro que sí, y de sobra. Está en el Fondo de Cultura Mexicana. Yo nomás me traje uno de sus libritos, porque así es el otro, ¿eh? Son 2 libritos nada más. Tiene La noche un árbol y el otro No moriré del todo, que son versos de algún poeta, ahorita no recuerdo de quién es, pero los dos son, toma la frase de un poema. Para hacerle un título. Sí. Tiene la noche un árbol, no moriré del todo. Es un disfrute leer a Guadalupe Dueñas. Afortunadamente hay una tesis doctoral, alguien se ocupó de ella y fue una de mis compañeras en la facultad, que es Ruth Levy, nosotros decíamos Betty Levy, que se encargó de analizar sus novelas, y el SECA le publicó la tesis doctoral. Entonces, no más que, bueno, pues no sé la distribución, no llega mucho yo me refiero a que conozcamos más de Guadalupe Dueñas. Si leemos el trabajo de Ruth Levy, vamos a ver el análisis y todo ese tipo de cosas. Yo siempre recomiendo, entren al libro, lean un cuento, Sí, claro. lean un poema,
Y ya después si quieren ver qué opina el otro, a ver si coinciden, está bien. Finalmente un cuento es una carta de presentación. Sí, y además el primer impacto es el que cuenta y es tu sensibilidad. Mira, yo de Guadalupe Dueñas no la conocí porque te digo, ella vivió en el DF. Obviamente por la fecha que murió yo ya, sí la tengo registrada desde los años 70 y tantos, 80. Sí la tengo registrada, pero no la pude entrevistar porque pues no pude ir al DF a hacerlo, ¿verdad? Pero mira, sí, maestra. ¿Qué sucede con Guadalupe Dueñas? Ella, yo cuando era, en la década de los 60 yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Uno de mis maestros era Arturo Rivas Sáenz, sí, ya célebre, muy conocido por todos los que estén al tanto de la literatura de Jalisco. Recuerdo que en una clase, estaba yo joven y a la mera hora ni te fijas mucho, entre paréntesis, o sea, ni su clase era literatura, pero dijo, fíjense que hay una escritora que escribe sobre ratas y piojos y cosas de esas, ¿no? Pero no nos dijo el nombre. Además, la clase de Rivas Sáenz era teoría, análisis y estilística literaria y otra era latín. Eso es lo que yo estudié con él. Sí. No era la literatura que daba Navarro Sánchez. Entonces eso lo dijo, quién sabe por qué. Hay una escritora que escribe sobre eso y sobre cosas así. Ah, dices tú, qué raro. Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas, digo yo que es una mujer extraordinaria porque toca temas, nada de fantasía, ¿eh? Pura realidad. Sí, ratas son ratas y piojos son piojos. Y el corte es el corte, maestra. Y en un momento regresamos y está bueno esta plática que la maestra Sara no solamente nos tiene sorprendidos, sino que yo estoy tomando nota porque al final va a haber examen. Regresamos en unos momentos más. C7 Letras. Decía Fray Luis de León, probablemente el verso que lo salvaría, como dijo Jorge Luis Borges: vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas, sin testigos, libre de amor, de celos, de odio y de recelos. Y lo que sí nos dan muchos celos en este programa es que la maestra solamente puede venir pocos días, porque estamos aprendiendo bastante sobre estas mujeres que no solamente tomaron la pluma, sino que nos hicieron a muchos, sin duda alguna, la muestra de cómo se debe de escribir, maestra. Claro que sí. Y estamos hablando sobre Guadalupe Dueñas. Y nos platicaba una anécdota del maestro Arturo Rivas Sáenz, Sí. este hombre que desbordaba sabiduría. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Un torrente. Él y Navarro Sánchez eran, haz de cuenta, empezaban a hablar y no alcanzas, o sea, no alcanzas de todo lo que dicen, de todos los datos y toda es información, porque ellos la tenían bien asimilada y bien conocida, ¿no? Y sí, fue la manera como, con esa anécdota fue que yo supe que había un escritor así, nomás me Que faltó, escribía de ratas y pero piojos. faltó decir el nombre, eso lo vine a descubrir entre comillas, porque nadie descubrimos nada, todo está descubierto, pero me tocó por lo menos sí tener un encuentro con Guadalupe Dueñas, leer sus 2 libros, por cierto que no existen, es decir, se agotaron y no hay libros, no hay una nueva edición y demás, pero bueno, no sé si internet se puedan pero de alguna manera quien le interese los va a poder conseguir. Lo que es que sí es cierto que escribe sobre ratas y al principio yo supuse que era en un tono fantástico, ¿sí? Pero la literatura da pie para que se escriba de todo y como el escritor quiera. Y lo curioso del caso, que seguramente a Rivas Sáenz le causaba asombro, él la debe haber conocido, fue que es una mujer la que escribe sobre esas cosas que yo creo, a lo mejor me equivoco, pero es muy difícil que alguien tome este tema en relato. En poesía tal vez se preste un poquito más, no sé, pero hacer un cuento, por ejemplo, el relato de las ratas, son cuentitos pequeños, 2, 3 paginitas, ligeros, facilitos. Se llama Las ratas, uno de sus cuentos, y es una persona que platica con un bolero, describe el que le está boleando los zapatos, describe al bolero, un joven de edad muy rara, indefinida y demás, jorobado, o sea,
una persona carente de belleza. Lo voy a decir, no ya va cómo decir, pero bueno, carente de belleza. Y le dice, no, pues hubo un tiempo en que estuve trabajando en el cementerio. Y en el cementerio yo me encargaba de las actas, de llevar los registros de todo eso. Ah, sí. Y le pregunta al que, mientras se bolean los zapatos, esa conversación que dura 3 paginitas pequeñas, pero está magistralmente, para mi gusto, y yo creo que para cualquier lector, magistralmente tratado el tema más repugnante, que son las ratas en un cementerio. Porque él habla de en cuanto llega un funeral, cómo hasta escucha los túneles que van formando para es una cosa espantosamente horrible. Horrible, 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 horrible. Sin embargo, es magistral. Qué bien escrito, con una brevedad de palabras, con el mínimo de palabras, también su final muy correcto, porque termina con una reflexión. Yo que tanto cuido mis manos, yo que tanto cuido esto, como diciendo lo que me acaban de contar en qué... Ya sé cuál será el fin de este cuerpo. No, es horrible lo que platica, pero es una buena cuentista. La de los piojos, luego la de una niña pequeñita que la guardan en una... No recuerdo en qué sustancia se conservan las cosas. ¿Formol? En formol. ¿Te acuerdas que así estaba el brazo de Primitivo Ron? el que mató a Ramón Corona. Ah, sí, también se exhibía el puñal. Y decía mi abuelo que iba de niño a verlo porque la mano se podía mover. No, es que el tiempo de nuestra niñez, bueno, al menos de la mía, ir al museo era lo espectacular, era el brazo de Primitivo Ron. ¿Qué el mamut? Sí, a la hora que leemos un cuento de Guadalupe Dueñas en que trata esto, pero de un feto, que era su hermanita o algo así. No, es terrible, eso es horrible, es horrible. Yo sí lo relaciono con lo que yo sí vi de ese brazo, que me tocó ver, que después, que bueno, que lo quitaron. Pues como era el atractivo. Y así surgió la leyenda de la mano pachona. Sí. El que asesinó a Ramón Corona, el gobernador de esa época. Así es. Bien, ella es Guadalupe Dueñas. La recomiendo amplísimamente. Relato digo así, si lo leen, lo van a... Claro que qué horror, porque la descripción es tan bien hecha, cero fantasía. Hasta escuchamos y hasta olemos. Pero eso es lo interesante, maestra. Es una buena escritora. Que nos produce una repulsión. Sí. Si no fuera una buena escritora, no nos causaría este tipo de impacto. No, además, no lo disfraza. Igual cuando habla de los piojos, son de 2 campesinos, bueno, no tampoco lo voy a contar completo, ni mucho menos, pero se trata de que ella está hablando de cosas reales, pero súper bien escritas. Lástima que escribió tan poco. Sí, su trabajo le absorbió, supongo yo, pero el Fondo de Cultura Económica lo tiene. En orden, bueno, ya me muevo un poquito las fechas. Amalia Guerra, que murió el año pasado. La fiesta, 1916-2014. Amalia Guerra. Es otra mujer genial. Ella por lo menos sí tuvo más honores en el DF, pero Amalia Guerra no. Ella venía de un pueblito de Michoacán y anduvo viajando mucho hasta que se estableció aquí. Amalia Guerra, estuvo en los talleres más importantes, talleres literarios más importantes de México y obviamente de Guadalajara. Le tocó con Arreola, tallerear con Arreola, y con Elías Nandino, aquí, y en Tamaulipas, en el DF, con los grandes. El vuelo se llama, su primer libro de cuentos. Tuvo varios, ella tuvo un poquito más de oportunidad de escribir y de que le publicaran, que ya sabemos que es lo difícil. Muy amiga de Ernesto Flores. Sí. De hecho, El vuelo fue en las ediciones 1973, 71, 72, por ahí más o menos, de Bellas Artes. Cuando estuvo al cargo de ediciones Ernesto Flores, que eran poquitas, acuérdate que sacaban de poquitas, hizo varias series y allí sale El vuelo. El vuelo es uno de sus cuentos. Quizá yo una vez platicando con ella le dije, así en confianza, ¿no? ¿Cuál le parecía a ella el mejor? Ella no me dijo que da título al cuento. Para mí es muy bueno. Sin embargo, en los años 70 yo le seleccioné uno que a ella le gustó, que a ella le gustaba, porque ella me dijo que lo prefería. Yo dije, bueno, está bien.
El vuelo es también un cuento, un relato genial, magistral, en cuanto va desarrollando la transformación que sufre una joven, una mujer, una muchacha, la transformación que sufre en convertirse en ave. Va narrando cómo despierta y cómo le van creciendo las uñas de los pies y cómo le van haciendo alas, pero también, igual que Guadalupe Dueñas, con esa calidad, también fue tallereado y termina volando. Pero también la maestra Amalia, bueno, de acuerdo a lo que yo he leído, maestra, tenía mucho acercamiento a aspectos que ahora podríamos considerar como del realismo fantástico, pero también hablaba cosas quizás hasta sobrenaturales, o sea, que tenía una inclinación hasta cierto punto ocultista. ¿Esto es cierto? Bueno, escribe ella, realmente esto que acabo de decir del vuelo, este cuento es realismo mágico. Y realmente todos los cuentos de ese primer libro son realismo mágico. El realismo mágico, para los amigos que nos están escuchando, lo podemos definir como aquello que no pudiendo suceder, ocurre. Ajá. ¿Sí? Así de sencillo. No pudiendo ocurrir, pero va a suceder. Así es el realismo mágico. Yo creo que ella es una buena representante de este movimiento, de esa tendencia literaria en Jalisco. En cuanto a lo demás, es que escribe de todo. No precisamente de que tuviera cosas así ocultas. Fíjate, por ejemplo, tiene un relato que es una novela homeopática en 5 chochitos, por ejemplo. Y luego se da el lujo de hacer también una gran cantidad, también se va un poco al costumbrismo, de repente. Pero el costumbrismo habla de costumbres pueblerinas, pero modernamente. O sea, con el estilo actual. No es anquilosada para nada. Sí, Amalia Guerra, ese cuento para mí es, ya ves que a veces con uno solo, ¿verdad? Dices, el vuelo, cómo se fue transformando. Pero también simboliza, según yo, una vez que estuve en su casa, dije, wow, a ver esta pintura. Tenía una pintura que le hizo un pintor famoso que no recuerdo en este momento, porque tampoco creas que estoy tan bien de la memoria. En ese cuadro estaba, haz de cuenta, una mujer con una cabellera hermosísima y luego ya saliéndole las alitas. Alguien le pintó, un pintor famoso le pintó, ella se relaciona mucho con pintores también. Además, ella es madre de Tony Guerra. Sí, claro. Entonces, la pintora. Entonces, ese cuadro representa eso. Pero yo creo que dentro de ese realismo mágico hay un simbolismo, Samuel. Es también la liberación de una mujer que está encerrada y que vive sometida, entre comillas, al padre o al esposo o a la sociedad. O a la sociedad o a lo que sea. Porque acuérdate que tiene un libro que se llama Las ataduras. Por ahí va la idea de ella. Y esa transformación en ave es decir, yo puedo volar. Me convierto y sale volando pero hermosísimo. Es un cuento muy Quien bueno. ya nació para águila altanera, ¿por qué ha de ambicionar ser golondrina, maestra? Claro que sí. Ahí está. ¿Es frase de quién, oye? Alfredo Replacencia. Ajá. No lo conozco, pero... No, un desconocido. Maestra, Total. vamos a ir a nuestro último corte y continúe con nosotros porque sin darle aquí una novela en 5 chochitos, sí le podemos dar ciertas piezas, quizás no para que sepa mejor o sepa más, pero sí podrá presumir con sus amigos de muchos autores, pero sobre todo escritoras jaliscienses tapatías. En unos momentos más regresamos. C7 Letras. Y continuamos en su programa tan gustado, ¿qué digo gustado? Gustadísimo programa de C7. Estamos hablando de letras con la maestra Sara Velasco, con estas pinceladas, maestra, de escritoras jaliscienses, tapatías, y muchas de ellas quizás que recibimos o decidimos adoptar en esta lógica de la naturaleza de la República Literaria. Claro. Que por cierto, fíjese que en la República Literaria no aceptamos a las monarquías, exceptuando a Alfonso Reyes. Es el único rey que nos cae bien. Claro. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Totalmente. Total, absolutamente. A ver, maestra, Sí. díganos, ¿quién seguiría? De Amalia Guerra, por ejemplo, voy a mencionarla muy de pasadita a Eloísa Párraga de Bonales, con casi el 99.99% de que nadie la va a conocer. ¿Por qué? Digo, Sí, pero pues claro. la quiero mencionar, porque yo sí la tengo registrada
Eloísa Párraga de Bonales, el apellido de su esposo creo que era abogado, alguien importante en la cuestión jurídica, no sé. Ella fue maestra y fue directora antes era secundaria para señoritas, creo que la secundaria 1 para señoritas, ahí vivió. Yo pienso que también ese tiempo es muy absorbente, supongo. Ella deja un solo libro, nadie la tiene registrada en ningún lado, no publica en revistas, no nada, solamente un libro, La Medusa y otros cuentos. Son unos cuentos también muy buenos, no nos da con esa probadita para mi gusto suficiente como para valorarla y demás, por eso digo, la voy a mencionar solamente para decir, pues, si estamos presumiendo, bueno, pues yo la conocí, yo la tengo registrada, ¿sí? Y nadie más, y nadie más. No sé si a sus familiares, después a nadie le importa ya, a nadie le importa cuando hay muchos factores que pueden influir para que tengas la fama, el prestigio, el reconocimiento. Primero, pues yo digo que sí escriban un poquito más, ¿sí? Y luego que haya investigadores que les den su valor, que las analicen, que las estudien, que las revisen y las saquen a la luz. Sí. ¿Sí? Yo considero a Eloísa Párraga también una muy buena escritora, solamente con un libro de cuentos, La Medusa y otros cuentos. Ella me obsequió el libro, por eso lo tengo. ¿Dónde se puede encontrar? En ninguna parte. Son ediciones muy cortas y fue en una época, estoy hablando de los años 60, una cosa así. No sé qué pueda pasar con ella. Pero algún día alguien puede encontrar por allí, no sé, en el baratillo, un libro, La Medusa y otros cuentos, y lo van a gozar. Son cuentos un poco de tipo juvenil, un poco también entre la fantasía, pero también buena narradora, ¿eh? ¿Ah, sí? Buena narradora, Eloísa Párraga de Bonales. Y como le dije de pasadita, pues me paso a la siguiente. Mira, aquí hay, a ver, voy a brincarme un poquito, ¿eh? Voy a brincarme un poquito, porque sí quiero hablarles de otra también desconocida, que es Virginia Barreto. Ella debería ser la primera con la que hubiéramos empezado, porque yo muy ordenadita con la cronología, ¿no? Hubiera sido la primera porque Lola Vidrio nació en el 7, Sí. pero Virginia Barreto en el 3. Sin embargo, como tiene menor obra y menor reconocimiento, la dejé para el final, o casi al final. Sí, maestra. Casi al final. Virginia Barreto también no va a aparecer en literaturas jaliscienses, nomás conmigo, ¿eh? Yo sí la tengo. No va a aparecer, menos en literatura mexicana. Es de Guadalajara. Nace en 1903, creo que tengo la fecha de su muerte, sí, 1973, y muere en Guadalajara, aunque ella no vive aquí. Ella es de las personas que se van desde muy niña al Distrito Federal y luego a los Estados Unidos, en donde aprende, ahora se llama cultura de belleza, ya ves cómo le cambian los nombrecitos estéticos, total, salón de belleza, una cosa de esas, ¿no? Pero aprende en Estados Unidos a hacer sombreros de dama. Ajá. Estamos hablando de los años 20, 30, Sí, la época en que el la mujer sombrero- acostumbraba a sus sombreros, la mujer elegante, no toda, por supuesto, las demás de rebozo, pero bueno, las finas con sus sombreros. Ella aprende a hacer manualmente y bien correctamente, y tiene su gran surtido. Es una ahora le llamarían diseñadora. En ese tiempo, bueno, pues la que hace los sombreros, ¿no? Sí, claro. Virginia Barreto. Ella se casa con un hombre muy importante de la cultura de México, y su grupito para cenar, para todo eso, eran Diego Rivera, Frida, No, bueno. Orozco, Vasconcelos. Ahorita no recuerdo exactamente, pero sí estoy hablando de una camadita de intelectuales, artistas, escritores. Eran los cuates para cenar. Sí. Esa fue la vida de Virginia Barreto. Esa fue la vida de ¿Qué Virginia. escribió ella? Ella escribe solamente poesía. Perdón, aquí hasta traigo aquí algo de ella. No, solamente cuentos. Yo solamente logré conseguir esto y en copias fotostáticas. Pero a mí me dieron informes, familiares de ella, pues dejó una gran obra inédita. Mucha obra inédita. Publicado solamente un librito. Espejos de sombra. Juego de sombra se llama este librito.
Y todo lo demás Sí. lo dejó. Lo último que supe es que lo tenían sus nietos y ya. Sí, no sabido ni creo. Alguna vez hablé yo con alguna de sus hijas, incluso para sacarla en el muestrario. Sí. La tengo en el muestrario de letras. Y como a mí me había contado un familiar muy cercano a ella, una historia de su vida, Sí. y yo hablo con la hija y le digo, es que pasó esto, pasó esta, anécdotas muy importantes, literariamente y en su vida, Sí, claro. en su biografía. Y me dijo, eso no se pone. Obviamente yo respeté, Bueno. ¿sí? ¿Cómo es su obra? Muy buena. Con una probadita basta. Con una probadita, no sé si alcancemos, a lo mejor no, para leer un pedacito, pero porque además como son cuentos, los cuentos necesitan más tiempo que los poemas, Sí, claro. ¿verdad? Entonces mejor no doy la probadita, pero se las estoy recomendando. A ver dónde encuentran el libro. No, maestra, bueno, pues así como. No, es que fue editado en la editorial Estilo, Sí. en la Ciudad de México, México. que obviamente, hace muchísimo que esa editorial murió. Sí. Entonces ya los libros de ella, y también se hacen 100, antes se hacían 100, no 1000. Entonces 100 libros es muy poco para ser distribuido, pues casi en la pura familia y amigos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos personajes, estas personajazas, Sí. se nos pierden. Se queda uno con decir, bueno, pues esta probadita es bueno, pero ¿qué más lo demás? No, pues sabemos que hay inédito. Es más, tengo los títulos del inédito, los títulos, pero estoy hablando de 5 o 6 libros. Le quedó mucha obra. Le quedó mucha obra. Pero sí tuvo ese capítulo escabroso de su vida que lo supe, pero que no lo pude escribir. Y yo sospecho que por esa razón ya no tuvo tiempo de publicar. Sin duda alguna. Y Porque, bueno. porque además murió de 70, que vamos, no está tan vieja, ¿verdad? No, pues, pero vamos. queda la obra. Después sucede que a los hijos no les interesa mucho, o no lo valoran, o bueno, y menos hijos. A veces hay algunos bisnietos que saben apreciar. Algunos. Bueno, con uno bastaría, diría yo. Con uno basta y sobra. Gracias. Pero a veces no. A veces no. Y la obra queda ahí un poquito rezagada. Oiga, maestra, Sí. entonces estamos llegando prácticamente al final, Sí. nos faltan unos minutos. La literatura jalisciense, en específico de Guadalajara, femenina, ¿goza de buena salud? ¿Actualmente? Sí. Maravillosa. De la década de los 80 a lo que llevamos del siglo XXI, Sí. es un hervidero, porque no sé qué palabra es la más adecuada, un hervidero de mujeres talentosas que les tocó ya ahora sí los premios y los reconocimientos, y más, en ciertos casos, más publicación en otros, o traducciones a otros idiomas, y con reconocimientos nacionales e internacionales en este momento. ¿Y podemos considerar que estas mujeres escritoras son de alguna forma herederas de las que nos acaba de hablar? Sí. Gracias a ellas podemos considerar que existe esta literatura. Por supuesto que sí. En todo van siendo los escaloncitos. Hasta para llegar a Rulfo, hubo un camino andado. Ujú. De unos que quedaron El camino, unos... que quedaron en el camino y otros que no llegaron a tener los reconocimientos por cualquier razón, ¿sí? Pero esa obra que quedó, ellos la leyeron. Y entonces, siempre son escaloncitos. Todo esto que estamos fincando en estas mujeres semi desconocidas, por supuesto que es la base para ahora. No, yo pienso que es un lugar muy importante de la mujer caliciense en la escritura actual. Y ahora sí hay de todo. Me refiero también a las investigadoras. Ahora también hay investigadoras, que es de lo que carecíamos. Ahora también hay dramaturgas, que casi no teníamos. En esta época casi no hay dramaturgas. Al menos de esta época, de esta camadita, de estas generaciones, no hay alguien que escriba teatro. El teatro había sido anterior. Ya no se preocupan tanto por eso, hacen otras cosas. Pero ahora, nomás pide. Investigadoras, dramaturgas, poetas, narradoras, absolutamente de todo. Hay ensayistas muy buenas, hay de todo. Entonces, para como en la escoger. botica, maestra. Para escoger. Y bueno, como usted acaba de apreciar en esta, ¿qué digo? Cátedra.
¿Qué digo? Lección de vida. Acabamos de escuchar con la querida maestra Sara Velasco. Pues no nos queda, maestra, más que agradecerle que nos haya acompañado en este su espacio. Y de una vez le digo que ni se apunte. Ya la tenemos amarrada para que siga con nosotros. O sea, ni diga que quiere venir, ya está usted aquí. No, muchas gracias. No, Gracias, hombre, muchas no gracias, diga eso. Samuel. Y sobre todo gracias a usted que nos permite llegar a la comodidad, probablemente de sus hogares o en el transcurso o desde la comodidad de la multiplataforma de C7. Y déjeme decirle que aquí lo que buscamos es que usted pase un momento agradable. Y ya lo sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés y nos estaremos escuchando y viendo a través de esta multiplataforma el próximo lunes. Y ya lo sabe, si queremos leer hay que hacerlo inclusive como defensa propia. Muchas gracias, continúe con nosotros. C7 Letras.